Dios les bendiga, la paz de Cristo esté con ustedes, que Cristo gobierne sus corazones para que así puedan heredar las promesas espirituales que están reservadas para aquellos que temen a Dios. En el día de hoy les quiero hablar acerca de que temen a Dios. En el día de hoy les quiero hablar acerca del bautismo. Para mí es de suma preocupación lo que se está viviendo hoy en día, porque realmente se está obviando, se está dejando a un lado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto para mí es de mucha preocupación, porque ando en las calles predicando el Evangelio del Reino y sé, porque hablo con las personas, los escucho, y sé las preocupaciones de ellos y sé los errores que se están dando en sus vidas, porque las mismas denominaciones que hay, los católicos, menonitas, metodistas, testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, pentecostales, todas estas gentes con ciertos errores, porque son denominaciones del cristianismo. Ellos se apartaron para formar su propia doctrina, pero han dejado entonces de lado la doctrina de Cristo. Voy a empezar como yo fui criado en un hogar católico. Voy a empezar, porque yo fui bautizado cuando era pequeño, voy a empezar a ilustrar a los que creen que están bautizados, no siendo así. Aunque no te guste lo que yo diga, aunque no te suene emocionante, porque tú quieres cosas que te hagan relajar, cosas que te hagan sentir muy bien. No, yo no he venido a esto. Yo vine a decirte la verdad. Tú me escuchas y te vas a la Escritura y tú ves si lo que yo te estoy diciendo es conforme a Cristo o te estoy diciendo cosas porque yo quiero. Porque yo mismo quisiera que todo el mundo se sienta muy bien conmigo. Yo no he venido a esto. Yo quiero decirte a ti la verdad. Dice la Escritura en Job 4:7, porque como yo fui bautizado pequeño, mis padres no tenían ningún tipo de conocimiento de Cristo. ¿Qué saben ellos lo que estaban haciendo? Como quizá tú, si no te digo estas cosas, pues quizá tú no vas a saber. Entonces, en Job 4:7 dice la palabra: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? El Señor no condena a los inocentes. Si tu hijo es pequeño, si tiene 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 años, es inocente delante de Dios y Dios no lo condena. Dice Hechos 2:38, dice: arrepiéntete y bautízate para que sean perdonados tus pecados. Tú te arrepientes y te bautizas para que sean borrados tus pecados. Entonces, si el bautismo es para perdón de los pecados, ¿qué haces tú bautizándote cuando tienes 6 meses? ¿De qué se te va a perdonar? ¿Sale el niño a atracar o a robar? No. ¿Se enamora de la vecina? No. Es inocente. Entonces, en Génesis 8:21, les he hablado esto antes, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde la juventud, no desde la niñez. Es desde la juventud que el hombre comienza a tener maldad. Entonces, desde la juventud es que el hombre tiene que comenzar entonces a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. Otra escritura que tengo, anoten por favor para que lo busquen ustedes. En Hechos 8:12 dice la Escritura: pero cuando creyeron a Felipe y a los otros apóstoles que anunciaban el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vuelve aquí el Señor y te ilustra a ti de cómo son las cosas, que no, si te bautizaste cuando niño no estás bautizado, y que si estás bautizando a tu niño no lo estás haciendo conforme a Cristo, sino conforme a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, muchos, yo nací bajo la Iglesia Católica. Esa es la que yo conozco, esa es la primera de aquí de República Dominicana. Porque en 1492 Cristóbal Colón pues supuestamente descubre a República Dominicana
y a esta isla. Y entonces en el año 1502 se hace la primera basílica, que está en Higüey, católica por cierto. Ah, sí. ¿A quién más conocemos? Si ellos fueron los primeros. Ellos nos colonizaron a nosotros. Entonces la persona conoce la iglesia católica, pero la iglesia católica está muy distante de lo que es la iglesia de Cristo. No quiero ser áspero con mis palabras, pero por Dios, quiero que tú sepas. Se bautizaban hombres y mujeres. Te quiero leer un texto, dos textos bíblicos como introducción. En Salmos 119, 160, déjame ver para no equivocarme. 119, 160. Dice que la suma de tu palabra es la verdad. O sea, la suma de tu palabra. No un texto bíblico, porque muchos hacen una doctrina de un texto bíblico. Y de este texto bíblico, pues, hacen lo que ellos quieran. El Señor trajo un evangelio. Y debemos seguir este evangelio. Y el Señor nos mandó a predicar este evangelio. Entonces ahora vamos a ver cuál es ese evangelio y a qué manda el evangelio. Bien, vamos a leer entonces en Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Dice aquí: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que si alguno habla, ¿qué? Que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con esto abrimos este estudio acerca del bautismo, acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio que el Señor Jesucristo mandó a predicar? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo te dice a ti que tú debes hacer para ser salvo? Si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Segunda de Tesalonicenses, anoten por favor. Anoten para que así puedan luego revisar este estudio. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio. ¿A quién es que le va a dar retribución? ¿Para quién va a ser esta llama de fuego? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de Cristo, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es obedecer al evangelio? Vámonos a Marcos 16, 15 y 16. A ver a qué mandó el Señor Cristo Jesús. ¿A qué fue que Él mandó? ¿Qué es lo que tú debes hacer? Si tú sales a predicar, ¿qué es lo que debes predicar? Y si tú eres predicado, ¿qué es lo que debes obedecer? Lo que yo te diga. No. ¿Qué dice el evangelio de Cristo? Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. 15. ¿Qué les dijo? Vayan por todo el mundo. Vayan por dos barrios, no, por todo el mundo. ¿Y prediquen qué? El evangelio a toda criatura. Que prediquen el evangelio. 16. Vamos a ver cuál es este evangelio. Dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Este es el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Hay dos
requisitos para tú ser salvo. Creer en el nombre de Cristo Jesús. Segundo, ser bautizado. ¿Lo digo yo? No. El Señor Cristo mandó a esto. Y aunque yo te dijera a ti lo que me dé la gana de decir, no me creas, créele a Cristo. Porque hay algunos que perturban con un evangelio diferente. Entonces lo que dice Cristo no tiene importancia, porque estas denominaciones tienen que hacer, wow. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, este será salvo. Bien, el libro de Hechos revela con toda claridad las personas que obedecieron al evangelio. Obedecer al evangelio no significa salvación por solamente creer o por solamente orar, ni la oración del pecador, ni recibir a Cristo en tu corazón. No significa pedir al Espíritu Santo que obre en nuestros corazones. No. Ese no es el evangelio de Cristo. En Romanos 10:4, por ejemplo, ¿qué dice Romanos 10:4? Vamos a ver qué dice Romanos 10:4, ¿no? Quiero leérselo. Romanos 10:4. Vamos a leerlo. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la justicia es para el que cree. Pero yo no te puedo hacer a ti una doctrina de que si tú crees, tú vas a ser salvo. No, debes creer. Pero ¿qué dice el Señor? Que también debes ser bautizado. Porque tú no puedes, dice, la suma de tu palabra es la verdad. Este versículo es de Cristo. Pero no podemos coger un solo versículo, porque a veces el Señor con un solo versículo lo pone en representación de todo el evangelio. ¿Qué dice en Juan 3:16? Muy conocido este texto bíblico, me gusta mucho, porque es algo como que una introducción. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, podríamos deducir que la vida eterna es por creer. Sí. Ese es uno de los requisitos, porque el evangelio lo dice, el evangelio de Cristo. Uno de los requisitos es creer al Señor. Pero debes creer y ser bautizado. Ya lo leímos. Lucas 13, 3 y 5. Les digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si no se arrepienten, van a perecer. El Señor no va a tener por inocente a los que no obedecen al evangelio. Antes, el Señor no tuvo por inocente al mundo que fue destruido. No lo tuvo por inocente. Porque aquí que el mundo fue destruido. Solamente se salvaron 8 personas: Noé, Sem, Can, Jafet, la esposa de Noé y los 3 hijos y las 3 esposas de los hijos de Noé. Solamente se salvaron ellos en toda una generación. Luego el Señor destruye a Sodoma y a Gomorra y solamente se salvó Lot y sus 2 hijas. La esposa iba con ellos también, pero miró para atrás porque eran muchos los bienes que tenían y se convirtió en una estatua de sal. No mires para atrás. No mires para atrás. Sigue el evangelio de Cristo. Sigue el evangelio de Cristo. No te dejes perturbar. No te dejes engañar. Para esto yo estoy aquí, para decirte bien cómo son las cosas. Hechos 8:37. ¿Qué dice Felipe?
un texto bíblico. Perdón, me voy a ir primero. No quiero. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Evangelio de Cristo no se trata de confesar, porque claro, tú debes confesar a Cristo. Pero el que me confiese, yo le confesaré. Y el que me niegue, yo le negaré. Pero no podemos hacer una doctrina por confesar. Debemos confesar a Cristo Jesús. Debemos arrepentirnos, pero también debemos bautizarnos. Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es cuando Felipe estaba con el eunuco y le anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú debes creer de todo corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado. Debes creerle a Él y entonces ser bautizado. Porque el creer es un requisito para tú, ¿verdad?, ser salvo. Un requisito. Hay muchos requisitos del Evangelio. ¿Qué dice Romanos 10:16? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Las personas no están obedeciendo al Evangelio. Y otros que dicen que obedecen al Evangelio están distorsionando el Evangelio. Tanto así que ellos creen que te pueden salvar a ti con una oración. Levante la mano y te hacen la oración de fe. Y tú, que lo escuchas, como no tienes conocimiento, crees que tú eres salvo. Porque por la fe tú puedes ser salvado. No, la fe es un requisito para ser salvo. Es un requisito. Porque, ¿qué dice Romanos 6:3 en adelante? Romanos 6:4, por ejemplo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Cristo. Porque por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados porque el viejo hombre que hay en ti. ¿Qué significa bautismo? Significa sumergir, sepultar o enterrar. Mediante el bautismo tú eres sumergido en el agua y son sepultados o enterrados tus pecados y nace un nuevo hombre de agua y del Espíritu. Entonces somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Para muerte de quién? Del viejo hombre que hay en ti. Para la muerte del viejo hombre que hay en ti. Debe morir en el bautismo. Y por esto tú debes ser sumergido en el agua para que sean sepultados tus pecados. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Hechos 10:48, seguimos con los textos que hablan del bautismo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con Él por algunos días. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mateo 28:19. Vamos a ver qué dice del bautismo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wow. Más claro de ahí no canta un gallo. Que hagan discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. Bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero a qué fue que les mandó?
Que los bauticen. Que los bauticen. Entonces, dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Que vayan por todo el mundo y que hagan discípulos y que los bauticen. No se trata solamente de creer, o solamente tener fe, o solamente orar, o solamente levantar la mano. No, 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 no. Hay que bautizarse en el nombre de Cristo. Seguimos. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntase y bautícese. ¿Cuánto? 2, 3, no. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que te dice a ti que tú debes arrepentirte y que debes bautizarte para que sean perdonados tus pecados. Es muy importante resaltar que muchos falsos maestros enseñan un par de versículos para la obediencia al Evangelio. Pero muchas veces el Evangelio es representado por solamente un versículo bíblico. Solamente es un solo versículo bíblico. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Ah, sí, está bien, pero ¿y por creer yo voy a ser salvo? No. Entonces debes dar los pasos. Ah, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Pues ven a dar los pasos entonces. Ven y arrepiéntate. Si tú crees que Jesucristo es el Señor, eso es muy importante. Que tú creas. Ahora ven y arrepiéntete. Porque también los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Entonces no basta con creer. Entonces debes arrepentirte y bautizarte. Entonces, tú porque debes bautizarte no debes creer, o no debes tener fe, o no debes oír la palabra de Dios. Solamente debes bautizarte. No. El Evangelio de Cristo Jesús son muchas cosas que se deben cumplir para tú estar conforme al Evangelio. Porque recuerden lo que vengo hablándoles desde el principio, que la suma de la palabra de Dios es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Dice aquí, estos son algunos textos que enseñan falsos maestros. Ejemplo, Efesios 2:8. ¿Qué te dice Efesios 2:8? Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Entonces son salvos ¿por qué? Por gracia. Por medio de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que porque tú eres salvo por la gracia de Cristo Jesús, por medio de la fe no debes bautizarte. No, el Señor no enseña esto. Es solamente que ya, ¿verdad? Viene hablando y puede decirlo así. Pero ellos te enseñan en este versículo. Y te dicen, no, que tú eres salvo por la fe. No. No es eso. Ni es por el oír, ni es por la fe, ni es por creer, ni es por bautizarte. No. El Evangelio es este conjunto de cosas que tú debes hacer para entonces tú ser salvo. Y después que tú te bautizas, que tú eres limpio con la sangre de Cristo, entonces debes obedecer al Evangelio paso por paso, porque hay que retener la doctrina de Cristo para tú poder ser salvo. ¿Qué dice Juan 5:25? De cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán.
Entonces, tú vas a vivir por el oír la palabra de nuestro Señor. Porque en este texto bíblico dice, y los que oyeran su palabra vivirán. Esto es una de las cosas. Tú debes oír la palabra de Dios. Debes creer, debes tener fe, debes arrepentirte, pero debes bautizarte. Bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces tú eres salvo porque crees. No, aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. No es por creer. Ahora, creer es un requisito para tú ser salvo. Claro que sí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con solamente tú confesar con tu boca que Jesús es el Señor, tú puedes ser salvo. No. Necesitas la sangre de Cristo que te limpie de los pecados en el bautismo. ¿Qué dice? Primera de Pedro 3, 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una vida, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, porque es el bautismo que te limpia del pecado. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pues entonces los que invocan el nombre del Señor van a ser salvos. No, es que es un proceso. El Evangelio de Cristo Jesús es un proceso. Hay ciertas normas que se deben cumplir para tú ser añadido a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza misma. Somos guiados por nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Es la cabeza de la iglesia, quien dirige. Entonces, no debe ser por un solo versículo que tú debes hacer una doctrina. Dice el Señor en 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice aquí que hay algunas que son difíciles de entender. Hay algunas palabras que son difíciles de entender, mas no imposibles de entender. Entonces, algunos incrédulos tuercen la palabra de Dios y te hacen a ti no estar bendecido por Dios mediante la sangre de Cristo, diciéndote que tú puedes levantar la mano o que tú puedes tener fe y que tú eres salvo. No es así. Dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La remisión de los pecados viene a través de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario, porque lo que te limpia del pecado es la sangre de Cristo. Lo que te liberta de la esclavitud del pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el bautismo. Dice en Hechos 22:16,
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Pregunta, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que te dice? Que te levantes y que te bautices invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Se sobreentiende que cuando tú eres bautizado, son lavados tus pecados por la sangre de Cristo, porque vuelvo y repito, de esto se trata, de que tú encuentras la sangre de Cristo en el bautismo. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Falsos maestros que van a introducir herejías. Porque cuando tú no entiendes que con la sangre de Cristo, como tú eres perdonado de tus pecados, cuando tú no entiendes que tú debes ser lavado con la sangre de Cristo en el bautismo, ya se introdujo una herejía. Ya se introdujo. Estos son falsos maestros. Entonces, no lo sigan. No lo sigan. ¿Qué pasó con el carcelero de Filipo en Hechos 16? Yo quiero resaltar esto, porque algunos dicen que no es necesario bautizarse para tú ser salvo. No, eso no es así. Tienes que bautizarte para poder ser salvo. Hechos 16:30. Quiero que leamos esta escritura. El carcelero de Filipo. $16.30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta aquí muy importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vamos a ver qué le dijo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Sencillo. Aquí dice cree en este versículo, pero tú no puedes quedarte en ese versículo. Tú tienes que ver qué te dice más adelante. Vamos a ver qué le dice más adelante. Entonces dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron en el 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bien. Entonces nada más por creer vamos a ser salvos. Vamos a ver qué le dijo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Cree y serás salvo. Le hablaron el evangelio. ¿Cuál evangelio le hablaron? El bautismo, porque enseguida se bautizaron, él con todos los suyos. Entonces debes de arrepentirte y bautizarte. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, porque recuerda que si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Y tú no puedes coger un versículo bíblico y confundir a las almas que quieren llegar a Cristo. Si tú no eres lavado con la sangre de Cristo, tú no puedes ser perdonado de los pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así, pues está bien, vamos a creer en el Señor Jesús y vamos a ser salvos. No,
Los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Debes creer y debes bautizarte, creer, arrepentirte y bautizarte. Debes tener fe en el Señor. Esta es la doctrina. Este es el evangelio de nuestro Señor. Hechos 18:8. Hechos 18:8. ¿Qué dice? Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Creyó, pero vamos a ver qué pasó. Creyó en el Señor con toda su casa. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron y creían. ¿Y qué pasó? Y eran bautizados. Entonces ellos oían y creían. ¿Y qué tenían que hacer? Bautizarse. Dice aquí un texto que yo quiero compartirlo con ustedes. ¿No saben que los injustos, 1 Corintios 6, 9 al 11, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice más adelante en el versículo 11? Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que algunos eran borrachos, afeminados, detractores, pero ya han sido lavados con la sangre de Cristo. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. No importa lo que tú fueras en el pasado. Si tú vienes a Cristo y eres lavado con la sangre de Cristo, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesando, ¿verdad?, tus pecados. No es confesando, diciéndome a mí o diciéndole a quien te va a bautizar todos los pecados que tú cometiste. No, confesando que tú eres pecador. Porque no necesitamos saber cuáles son tus pecados. El Señor sabe cuáles son tus pecados. Solamente el Señor, a través del bautismo, pues te limpia del pecado. Para concluir este estudio, creo que hemos tenido unas cuantas citas bíblicas que nos dicen a nosotros que no somos, pues, salvos, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la sangre de Cristo. Y quiero que por último compartamos esta escritura. Romanos 6:3 al 6. Quiero que compartamos esto. ¿O no saben que todos los que hemos sido, o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 3. Los que hemos sido bautizados en Cristo, porque dice aquí que somos bautizados en Cristo Jesús.
Vuelvo y repito, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Qué curioso que aquí dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Pero ¿en quién es que tú te bautizas? En agua. Porque el agua es la representación de la sangre de Cristo en el bautismo. Porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y quiero que sigamos en esta escritura, en Romanos 6, 3 en adelante. Vámonos al 4. ¿Qué dice Romanos 6, 4? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. O sea, cuando tú eres sepultado con Cristo para que mueran tus pecados, es por el bautismo. Dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte de nuestros pecados, por el bautismo. Porque mediante el bautismo tú eres sumergido en el agua y son sepultados, son enterrados tus pecados, y entonces nace una nueva criatura de agua y del Espíritu. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Somos plantados en la semejanza de su muerte, porque muere el hombre del pecado en el bautismo. Somos plantados en el agua, somos sumergidos en el agua, somos sepultados en el agua. El viejo hombre que hay en ti es sumergido, sepultado, enterrado en el agua. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el bautismo, el cuerpo del pecado que hay en ti es crucificado juntamente con Cristo, para que ya tú no sirvas más al pecado. Ven a Cristo, oye la palabra, ten fe, arrepiéntete, cree en Él, bautízate en el nombre de Jesucristo, para que sean lavados tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo. Dios les bendiga.